Trabajo, el ministro Antonio Sanguino. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Juan, ¿cómo le va? Gusto saludarlo, señor ministro. Dieron ayer a conocer las 12 preguntas. Le hago la primera que se hacen muchas personas. ¿Esta es una guía indicativa de las preguntas o son las preguntas definitivas? ¿Admiten ajuste en estos días estas preguntas? Aquí está el corazón de lo que van a radicar. Sí, este es el corazón, estos son los temas, este es el alma de la reforma laboral, esta es la columna vertebral. Seguramente, y eso lo dirá el presidente de la República, se podrán mejorar algunos asuntos de redacción, que yo creo son mínimos porque hicimos un trabajo desde hace más de 20 días de ir cocinando poco a poco, como se hacen los buenos platos, esta propuesta de preguntas que le hemos hecho al país en el día de ayer. Arcy Quinn, ¿tiene usted preguntas? Bueno, ministro, mire, estaba leyendo yo una sentencia de la Corte Constitucional. Esto fue frente al referendo. Yo sé que un referendo y una consulta aparentemente son distintos porque el referendo tiene un control previo de las preguntas por parte de la Corte Constitucional, pero el Consejo de Estado dijo que se aplicaban las mismas normas para una consulta como para un referendo. Entonces, la Corte Constitucional dijo en su momento, en esa sentencia del exfiscal Luis Eduardo Montealegre, que rechazó algunas de las preguntas que en ese momento hacía Álvaro Uribe en ese referendo, decía que manipulaban a la opinión, que acudían a la manipulación y que eso era inaceptable. Es decir, que era absolutamente inaceptable que se acudiera a las emociones y a las manipulaciones. Ahora, como decíamos nosotros, es mejor ser más rico que pobre. ¿Quién no quiere ganar más? ¿Quién no quiere trabajar menos? ¿Están manipulando ustedes a la opinión con esas preguntas? Para nada. Nosotros sencillamente lo que estamos es dando cuenta de un proyecto de reforma laboral que, por una decisión equivocada de 8 senadores, no se pudo discutir en la Comisión Séptima y en la plenaria del Senado de la República. Si usted ve las preguntas sí reflejan exactamente lo que estaba dicho en el proyecto de reforma laboral, sin ningún interés manipulador, sino sencillamente consultando la opinión de la gente. Mire, le voy a leer exactamente lo que dijo la Corte. Para la Corte, los términos emotivos y la carga valorativa de esta pregunta son evidentes. Está, en efecto, una típica pregunta manipulativa, pues asocia una circunstancia socialmente deseable y anhelada, cuál es la reducción de las desigualdades sociales, a la eventual aprobación de un texto normativo. Las preguntas de ustedes claramente asocian una circunstancia socialmente deseable y anhelada. Y ahí es donde podría estar el quiebre de estas preguntas y serían claramente manipulativas, como dice esta sentencia. Es su interpretación, Darcy, con mucho respeto. No es la mía ni es la del gobierno. Ministro, ¿no le preocupa el daño que puede hacer en la generación de empleo la aplicación de algunas de esas 12 propuestas? No, por el contrario. Nosotros, apoyados en teorías neokeynesianas y en supuestos de la teoría económica, en el Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, habíamos formulado un cálculo en el sentido de que el círculo virtuoso generado por la mejora de las condiciones de ingresos y por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en la generación de demanda agregada y en lo que eso significa en materia de crecimiento económico, por el contrario, generarían, según nuestros cálculos, 92,000 nuevos empleos al año. Así que esa fue la fórmula que aplicó Keynes para salir de la depresión de 1929 en el siglo XX. Y yo creo que esas son las teorías económicas que hay que poner en
en el contexto colombiano y en el contexto del mundo de hoy para producir ciclos virtuosos de crecimiento económico y de mejora de las condiciones de vida de la población. Señor ministro, hay otro estudio que usted también lo debe conocer muy bien, que hizo el Banco de la República, un concepto que además entre sus autores lo realizó el hijo del exministro Ricardo Bonilla, y que dice que la reforma laboral del gobierno tal como estaba podía producir la pérdida de 400.000 empleos en Colombia, porque lo que es de fondo en el problema es que todas estas preguntas, en las que muchos podemos estar de acuerdo porque son derechos laborales, pues tienen unos costos, y esos costos se elevan para los empresarios y sobre todo para los micro y medianos empresarios. ¿Cómo van a hacer ustedes para que eso no suceda en Colombia si hay un concepto también técnico, económico del Banco de la República que habla de las consecuencias? Precisión, no es del Banco de la República. Son unos consultores que han trabajado con el Banco de la República. El Banco de la República publicó ese estudio. Que trabajan, ministro. Bueno, sí, pero el Banco de la República advierte que ese no es un estudio del banco, que no es reivindicable por el banco. Pero además, es un estudio del año 2023. Nosotros radicamos el proyecto de reforma laboral en el 2024. No podía, a no ser que los expertos fueran adivinadores, no podían pronunciarse sobre un proyecto de reforma que no se había radicado, aún no se había formulado. Pero además se está hablando de impactos de una reforma tributaria por allá del año 2012. Entonces, contra ese estudio, que no es del Banco de la República, sino de unas personas que trabajan en el banco no lo reivindica como un documento oficial de la entidad, pues hay este otro estudio que nosotros tenemos en nuestro Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio del Trabajo, y habrán otros. Yo creo que esta consulta permite reabrir este debate que quiso sepultar el Senado, estos 8 senadores en la Comisión Séptima. Ministro, uno de los grandes problemas que tiene el gobierno nacional es el déficit fiscal, es decir, que está gastando más de lo que le ingresa, y obviamente debe estar por el orden ya de un 6%, lo cual hace que las firmas calificadoras de riesgo le bajen el grado de inversión, hace que la banca multilateral castigue el crecimiento. Es decir, hay una cantidad de cosas asociadas al déficit fiscal. ¿Cuánto vale esta operación? ¿Cuánto vale la consulta? ¿Cuánto dinero se va a gastar el gobierno en estas 12 preguntas? Bueno, yo le quiero decir lo siguiente: la dictadura es más barata, ¿no? No hacer elecciones y convocar a la gente a las urnas pues sale menos costoso en el corto tiempo, o aparentemente. Pero ¿qué quiere? No deberíamos hacer. No, ministro, pero ¿qué quiere decir con eso? No, ¿qué quiere? Le estoy preguntando es cuánto vale, no que si una dictadura es más barata o cara, no. Dígame cuánto vale esta operación. Pero no se moleste, permíteme responder. Es que se desvía, ministro. No, usted no me va a calificar como respondo yo. O sea, pero responda, ¿cuánto vale, pregunta, ministro? ¿Cuánto vale? La 13ª pregunta es ¿cuánto vale? Pues esos cálculos los tiene que hacer la Registraduría Nacional, no nosotros. La Registraduría Nacional hace un cronograma de elecciones y de eventos electorales en el año. Incluso la Registraduría Nacional, con cargo al Presupuesto General de la Nación, tiene previsto una consulta de partidos en octubre. Entonces, ese cálculo, esa pregunta se la trasladaría al señor Registrador Nacional del Estado Civil. Escuchan ustedes al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Lo invito, ministro, a que hagamos un repaso rápido por cada una de las preguntas, si usted está de acuerdo. Es que estoy un poco con otros compromisos, pero bueno, lo más rápido que podamos, Juan, te agradezco. Claro que sí, ministro, y entendemos que tiene otros compromisos, pero aquí está un tema central para el país en este momento. Vamos rápido. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? Esto lo que quiere decir es que las horas extras se pagarían a partir de las 6 de la tarde. Sí, señor. Las horas extras y, por supuesto, si trabaja más de 8 horas, ¿no? ¿Y el recargo nocturno?
Sí, el recargo nocturno, sí señor. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% de trabajo en el día de descanso dominical y festivo? Es lo que ustedes habían sostenido sobre regresar a la medida del doble dominical, Sí, como se llamaba antes. Sí. Hoy está en el 75%, ¿no, Juan? Entonces la idea es subirlo al 100%. Del 75 al 100. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Esta es una instrucción para quién? ¿Para la banca, para el Banco de la República, para la financiación pública de líneas de crédito popular? Sí, señor, todos esos asuntos. Es que el único factor, digamos, que encarece los costos de producción no solo es el factor salarial. Yo creo que es bueno que nos abramos a ese debate. Aquí hay otros factores de producción que incrementan los costos de producción. Por ejemplo, en la costa atlántica, los costos del servicio de energía eléctrica son mucho más impactantes que los costos laborales. Las líneas de crédito, ¿no? Mucha pequeña y microempresa vive atrapada en el mundo del gota a gota, ¿no? Y de los créditos absolutamente costosos y usureros. Entonces, establecer líneas de crédito, ¿no? Un piso y un techo para que hayan líneas de crédito para la pequeña, la micro y la mediana empresa es una manera también de compensar por la vía positiva el incremento de los costos laborales. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Esto no está ya en vigencia? ¿El permiso para tratamientos médicos no es ya una norma que aplica, ministro, y la licencia por periodos menstruales está en el debate legislativo? Sí, pero no está legislado. Digamos, licencias por periodos menstruales incapacitantes no está legislado. Y en eso queremos insistir, digamos, recogiendo una reivindicación universal en el mundo del trabajo, que significa una protección especial de las mujeres en el mundo laboral. A propósito de esa pregunta, ¿por qué personas? ¿Por qué no mujeres? ¿Quién más tiene una menstruación si no es la mujer? ¿Por qué hablan de personas? No, porque estamos hablando de personas para el caso de licencias médicas. Pero la pregunta pero dice, además, pero eso menstruación. existe, ¿no? ¿Acaso pues, cualquiera de nosotros cuando se enferma, la EPS le da a uno una licencia porque está enfermo y es incapacitante y pues no va a trabajar? Eso no eso ya existe. Sí, pero por ejemplo, personas que tengan tratamientos oncológicos, vaya a ver si les dan Claro. 2 o 3 permisos para tratamientos en la semana, Claro, etcétera. pero por supuesto. Claro. Eso está No claramente diga ya por supuesto legislado. que- Lo bueno. nuevo ahí es el tema de la menstruación, que no sé si es tan nuevo, pero Sí. pero entonces lo amplían a personas y pues no sé, o sea, es decir, Pero tiene razón, digamos, el sentido específico es en relación con ciclos menstruales incapacitantes. Ese es el sentido de la de pregunta. mujeres. Sí, de mujeres. Debería decir Quinta, mujeres. ¿está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Eso entiendo que es una acción afirmativa frente a la discapacidad, admitiría compensaciones. Hay empresas donde incluso las exigencias de la mano de obra pueden tener una complicación. Entiendo el sentido, pero ¿tendría mecanismos de compensación? Pues eso tendríamos que examinarlo ya en el detalle, digamos, de la norma, ¿no? Pero, digamos, el sentido de la pregunta es la inclusión de las personas en condición de discapacidad. Y además, fíjese que estamos hablando de más de 100, de empresas de más de 100, 2 personas por cada 100 trabajadores. Es decir, que estamos hablando no de pequeña, no de micro, ni de mediana empresa, sino de empresas, digamos, que tengan la capacidad de poder asumir lo que significa incluir 2 personas por cada 100 trabajadores. Como sé que está con prisa, la sexta es clara lo que preguntan. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA
tengan un contrato laboral y de instituciones similares. 7, está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social. Eso está claro. 8, esta está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios. ¿Esa no es hoy ya una obligación de todo empresario del campo, de la ciudad, para garantizar derechos laborales y salario justo? Solo le doy este dato, Juan. La informalidad laboral en el campo es del 82%. Así que, digamos, una disposición en esa materia es reforzar, digamos, un esfuerzo de formalización para quienes están vinculados mediante una relación empleador-empleado en el campo colombiano. Pero digamos, eso que es una dramática situación en el campo, sin necesidad de la consulta, de todas maneras lo deberían hacer. Eso no está ocurriendo, ¿no? Okay. Pero queremos reforzar, digamos, ese mensaje de formalización en el campo. Juan, me da pena contigo, pero de verdad me da mucha vergüenza, pero tengo aquí otros compromisos que atender. Entendido, sí. Ministro. Le hago la última. ¿Qué pasó con el tema de los contratos a término fijo? Dice, está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general. Sí. ¿Se admitirá el contrato a término fijo dependiendo algunas necesidades de producción de algunos sectores de la economía? Claro que sí. Yo, por ejemplo, estuve hablando con Camacol cuando estábamos discutiendo la reforma laboral. Y por supuesto, si una obra, un conjunto de apartamentos o una obra, digamos, de construcción, tiene un tiempo perentorio para su realización, pues no puede contratar los obreros a término indefinido, tiene que contratarlos a término fijo. Y algunos servicios o algunas actividades las podrá contratar a labor o como contratos de prestación de servicios. Entonces no se eliminan las otras formas, pero sí se debe precisar o sí se precisa en qué circunstancias operan esas otras modalidades de contrato, teniendo como regla general el contrato a término indefinido. Ministro, gracias. Gracias por habernos atendido. Seguiremos hablando con usted. A ustedes muy amables. Un abrazo. Buen día. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Profesor Fernando Quijano, dos temas que me quedan dando vueltas en la cabeza. Veo que no hay respuesta a su pregunta de cuánto vale. No, y además debería saber. No, pues es que un ministro de Trabajo que no estudia, que no tiene las cifras, que no se prepara, que no dice, señor, mire, la consulta va a salir del presupuesto de la registraduría y cuesta 100 pesos, que ni siquiera se prepara para responder de manera, digamos, que le tiene que aclarar a los colombianos, y es que el contexto es este, don Juan. El gobierno no tiene la plata, el gobierno sacó el presupuesto por decreto, no se le puede capturar el presupuesto de la registraduría para que hagan esta actividad, y que el ministro, por Dios, es un ministro, tipo que estuvo en el Congreso, que no estudie y que no tenga las cifras de cuánto vale. ¿Cómo así que pregúntele a la registraduría? Y lo peor, doña Arci, que es que lo más barato es una dictadura, o sea que para ahorrarse la plata son de nosotros. Yo que no quise pelear, mi querido doctor Juan, pero ¿cómo así que es mi interpretación es de la Corte Constitucional? Si yo le leí fue una interpretación de la Corte Constitucional. Lo que pasa es que, bueno, lo que se puede esperar, pues obviamente no estudian, don Juan, es decir, no tienen las cifras a la mano. La pregunta número 3 es, ¿todo esto cuánto vale? Por favor, dígame cuánto vale. Pero no solamente cuánto vale la consulta, sino que el gobierno también debería sincerarse en decir cuánto cuesta hoy un trabajador a un empleador en la formalidad y cuánto va a costar si estas preguntas fueran aprobadas. Cada pregunta tiene un costo. Unos costos. Cada pregunta que la tiene gente un no costo. entiende a los empleadores, y crear empresa en Colombia es verdaderamente difícil.
No, es decir, está muy bien contratar a las personas minusválidas por cada 100 personas que tengan 2. ¿Cuánto vale? Está bien, las licencias para las mujeres menstruantes que tienen algún tipo de incapacidad, que no son todas, ¿cuánto vale? Es decir, meterle matemática al tema es bien importante, pero obviamente el gobierno es un gobierno que no hace los números, que no hace los modelos matemáticos, por eso el sector productivo dice, sí señor, estamos de acuerdo, pero dígame cuánto vale. ¿Le hicieron un estudio econométrico a cada una de las 12 preguntas? Por supuesto no, don Juan, porque ni siquiera sabe cuánto vale la consulta. No, eso, profesor, a mí me parece que es muy grave. Lo otro que a mí me parece muy difícil es que van a meter al país en una sin salida en el momento en que el Congreso apruebe la consulta, si llega a obtener la mayoría de los 13 millones, más de los 13 millones y pico de votos que se requiere. Por ejemplo, la pregunta 10. La pregunta 10 dice, ¿está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Pues todos estamos de acuerdo en que tengan acceso a la seguridad social y sean formalizados, pero la norma debe decir cómo. En lo que meten al país con esto es en que, pues estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Un país... ¿Qué pasa con eso? Mire, ¿y cómo se instrumentaliza? ¿Y el Congreso qué va a hacer frente a eso? Ahí no se crea ni un empleo, ni se formaliza una sola mujer. Excluye. Y estamos de acuerdo en que deben tener garantía de derechos. Mire lo que me escribe aquí un empresario serio del Valle del Cauca. Me dice, afortunadamente nosotros estamos automatizando la planta. Para ser competitivos en un mundo marcado por la guerra arancelaria, todos los empresarios están caminando hacia la automatización. Es decir, reemplace las actividades humanas con máquinas, que es lo que está implementando Estados Unidos para hacerle competencia a Asia. Y ni siquiera estudian el entorno internacional, ni siquiera saben que la economía colombiana tiene que ser competitiva para enfrentar la guerra de aranceles. Y resulta que le ponen más costos al empleador, más costos, una cantidad de cosas. Ellos van en otro sentido. Y un ministro que no sea capaz de estudiar, triste. Le leo. Apreciado Juan, conocidas las preguntas de la consulta, en mi edificio, estrato 5, en la localidad de Suba, en Bogotá, ya tomamos la decisión de automatizar la portería para prescindir de los servicios de los porteros, porque nos resulta mucho más barato hacer esta automatización que pagar con los recargos. La Junta de Vecinos considera que no tenemos cómo asumir esos nuevos recargos, entonces vamos camino a la eliminación de los porteros. Un edificio de la localidad de Suba. Esa propuesta, don Juan, sale en todos los edificios, se lo digo yo que estoy en la junta administrativa de mi edificio, en el consejo administrativo. Va a ocurrir. Juan, esa propuesta siempre sale. Lo que pasa es que uno también dice, defendamos el trabajo, pero también pues uno piensa que un portero disuade a los ladrones de tratar de metérsele a uno a la casa. Juan, en mi opinión, independientemente de lo que ocurra en las urnas, ya el gobierno ganó. Ya el gobierno ganó porque no le importa todas las inquietudes que ha planteado el doctor Quijano, las que ha planteado usted, las que plantea la mesa, de si esto destruye o genera empleo. Ese no es el propósito del gobierno. El propósito ya lo cumplió. Nos puso a hablar de una plataforma electoral. El tema laboral en Colombia lo que ha hecho es instrumentalizar la campaña política que se viene para el 2026. Ese es el único gran propósito. Ya de entrada, gane o no gane en las urnas, ganó con miras al 2026 porque tiene al país hablando de lo que le interesa al gobierno nacional. Mire, y realmente es una pregunta teledirigida para, entre comillas, minorías. El tema de la menstruación, el tema de los campesinos, el tema de los discapacitados. Son preguntas hechas a la medida para que la gente salga a votar con rabia. Dos cosas, mire lo que me dice para que salgan a votar emberracados en contra de los que creen. Mire lo que me dice en este tema. Las mujeres no son minoría, profe. No, minoría no, pero sí son minoría las que tienen, digamos que las afecta la menstruación. Pues a todas las 100%. A todas las mujeres. Pero el cuento es todas las mujeres absolutamente. Ojo con el efecto Cobra, ¿no? Ojo con el efecto Cobra en economía, que no lo ha estudiado el ministro, y es que usted tiene una idea, pero el resultado es contrario y puede excluir a la mujer
del mundo laboral. Ojo con ese tema, que es lo mismo. ¿Por qué no hay mujeres CEO, presidentas de compañías en grandes empresas? Usted revise las 100, encuentra 2 o 3. Las 200 empresas más importantes. ¿Por qué? Porque las jubilamos a los 57. No, porque un hombre empresario antes de contratar dice, esta mujer claro, cuántos años va a tener hijos, me va a costar la licencia de maternidad, y ahora fuera eso cada mes tengo que darle 1 o 2 días porque tiene la menstruación. Entonces imagínese lo que me cuesta, cuántos días al año esta mujer no es productiva y no me trabaja, aparte que tiene las mujeres somos las que vamos a las reuniones del colegio, las mujeres somos las que llevamos los niños al médico, las mujeres somos las que llevamos el gran peso del hogar. La estigmatiza laboralmente, pero mire este tema, don Juan, que usted fue el que puso el de poner cámaras en lugar de porteros. Me dice una persona, yo contrato 2 ordeñadores porque es una persona que vende leche en una finca acá en Boyacá. Yo contrato 2 ordeñadores, tengo 25 vacas. Ahora con todo este tema laboral y de los costos, simplemente voy a comprar una ordeñadora automática que me la maneja una persona. El otro tengo que excluirlo de él. Es decir, obliga a que los empresarios se automaticen, a que no haya porteros de carne y hueso, sino cámaras y en un futuro hasta robots. Es decir, ¿qué va a pasar con este tema? Esta realidad tecnológica no la interpreta el gobierno. Ganó el gobierno, pero insisto, ganó esta consulta porque nos tiene hablando de Vamos lo que a ver. Puso agenda, don Juan. Vamos a ver, William, qué pasa en el Congreso, porque no se puede soslayar el hecho de la falta de técnica legislativa y de las dificultades posteriores frente a lo que ocurre con estas preguntas. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Perdón, pero ¿de dónde lo van a sacar? Y cuando el Congreso tenga que volver esto una norma, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿Y dónde está lo que reclama el profesor Quijano? Una evaluación de lo que eso le cuesta a los colombianos. ¿A quién le van a quitar para constituir este fondo? ¿O es que la pregunta 13 oculta de esto es: ¿vendrá una nueva reforma tributaria y los colombianos tendrán que pagar más impuestos? ¿Vendrá una nueva política de cobros a los ciudadanos para asumir la creación de estos nuevos fondos? Es que el tema es mayúsculo, es como si estuviéramos jugando con fuego, porque en lo filosófico pues todos estamos de acuerdo en que los trabajadores estén mejor. Mire, me dicen, en un condominio en Cali decidimos vigilar con 2 drones. Los maneja un operador desde una sala de máquinas. Nos quitamos 2 ronderos. Claro, lo que hace es poner cámaras y alguien que mire las cámaras y se ahorra drones. Pero eso tampoco puede romantizarse, porque eso lo están haciendo personas incluso antes de la reforma o antes de que pasen las preguntas. Sí. Y pues también hay que apoyar el empleo en Colombia. Yo creo que hay preguntas de esta consulta que sí son pero eso cuesta, Santiago. Claro. Hay que apoyar el empleo, por supuesto, pero cuesta. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se formaliza? Claro, pero cuesta, pero pues uno tiene que también ser consciente de la realidad del país como ciudadano, y eso también tiene que ver con los deberes. Pero yo lo que creo es que, mire, por ejemplo, la pregunta 1, que es sobre los recargos a partir de las 6 de la tarde, pues el gobierno tuvo toda la oportunidad de concertar eso y haber hecho un acuerdo con los empresarios y con todos los sectores del país, como lo está proponiendo el Partido Liberal en el Congreso, a partir de las 7 de la noche. El punto es que no quisieron ceder ni un milímetro. Pero ¿es culpa del Congreso o es culpa del mismo gobierno que no tuvo la capacidad de...? No, estoy diciendo que el gobierno no quiso ceder. Bueno, no negoció. Pero, bueno, aquí nos queda abierto este debate. Están las dos caras. Han escuchado la voz de nuestros compañeros de la mesa, han escuchado la voz radical de Fenalco en contra del proyecto por el daño que, de acuerdo con la perspectiva de Fenalco, le hace justamente a quienes dicen que quieren beneficiar con el proyecto. Han escuchado la reacción del ministro y seguiremos trabajando en nuestras próximas emisiones para poder entender bien qué está detrás de esta consulta. Por lo pronto hay una conclusión. Aquí hay una movilización política que le interesa al gobierno, no simplemente para efectos de unas reformas al Código Laboral, sino para efecto de las elecciones del año 2026. 7:46, la FM, periodismo para todos.
Hay momentos de la vida que no se pueden interrumpir. Cuando usted está en una cita romántica con la mujer de sus sueños y cuando la va a besar, justo lo llaman de la portería y le dicen: ay, don Frank, le llegó un paquetico. Con recaudo anticipado de